Shalom, muchas bendiciones, bienvenidos a la lectura de la Parashá Vayikra y Yamón que se encuentra en Levítico 1 a Levítico 5:26, los profetas 1 de Samuel 15, 1 a 34, el pacto renovado Marcos 6, 14 al 29. Comencemos. Adonai llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Adonai, traeréis su ofrenda de ganado del rebaño o de rebaño. Si su ofrenda es un holocausto de vacas, ofrecerá un macho sin defecto. Lo llevará a la entrada de la tienda de reunión para que sea acepto delante de Adonai. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante de Adonai, y los sacerdotes, hijos de Aarón, traerán la sangre y echarán la sangre a los lados del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán leña sobre el fuego. Y los sacerdotes hijos de Aarón colocarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está sobre el fuego sobre el altar, pero sus entrañas y sus patas lavará con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar en holocausto, ofrenda vegetal de olor agradable a Adonai. Si su ofrenda para el holocausto es de rebaños, de ovejas o de cabras, traerá un macho sin defecto y lo degollará al lado norte del altar, delante de Adonai, y de los sacerdotes hijos de Aarón arrojará su sangre contra los lados del altar. Lo cortará en pedazos con su cabeza y su cebo, y el sacerdote los dispondrá sobre la leña que está sobre el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las piernas lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda vegetal de olor grato a Adonai. Si su ofrenda a Adonai es holocausto de aves, entonces traerá como ofrenda tórtolas o palominos, y el sacerdote lo llevará al altar, le arrancará la cabeza y lo quemará sobre el altar. Su sangre será escurrida al lado del altar. Quitará su cosecha con su contenido y la echará junto al altar, al lado oriental, en el lugar para las cenizas. Lo rasgará por las alas, pero no lo cortará del todo. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Sobre la leña que está al fuego es un holocausto, una ofrenda vegetal de olor grato a Adonai. Capítulo 2. Cuando alguno presente una ofrenda de cereal como ofrenda a Adonai, su ofrenda será de flor de harina. Echará sobre él aceite y le pondrá incienso, y lo llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y tomará de allí un puñado de flor de harina y de aceite, con todo su incienso, y el sacerdote hará arder esto como porción conmemorativa sobre el altar, como ofrenda vegetal de olor agradable a Adonai. Pero el resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Es la parte santísima de las ofrendas alimenticias de Adonai. Cuando ofrecieras una ofrenda de cereal cocida en el horno como ofrenda, serán panes de flor de harina sin levadura, amasados con aceite, u hojaldres sin levadura, untados con aceite. Y si vuestra ofrenda es una ofrenda de cereal cocida en comal, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y echarás sobre ella aceite. Es una ofrenda de cereal. Y si vuestra ofrenda es una ofrenda de cereal cocida en cacerola, será de flor de harina con aceite. Y traeréis la ofrenda del cereal hecha de estas cosas a Adonai. Cuando sea presentada al sacerdote, la llevará al altar. Y el sacerdote tomará de la ofrenda de cereal su porción conmemorativa y la quemará sobre el altar como ofrenda vegetal de olor agradable a Adonai. Pero el resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos, en la parte santísima de las ofrendas alimenticias de Adonai. Ninguna ofrenda de cereal que presentéis a Adonai será hecha con levadura, porque no quemaréis levadura ni miel como ofrenda alimentaria a Adonai. Como ofrenda de primicias podréis traerlas a Adonai, pero no se ofrecerán sobre el altar en olor agradable. Sazonará con sal. Sazonarás con sal todas tus ofrendas de cereal. No dejarás que falte en tu ofrenda de cereal la sal del pacto con tu Elohim. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Si ofrecéis una ofrenda de cereal de primicias de frutos a Adonai, como ofrenda de cereal de vuestra primicia, ofreceréis espigas frescas tostadas al fuego y grano nuevo machacado, y pondrá sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso. Es una ofrenda de cereal.
y el sacerdote quemará y el sacerdote quemará como porción conmemorativa parte del grano molido y parte del aceite. Con todo su incienso es una ofrenda de alimento a Adonai. Capítulo 3. Si su ofrenda es sacrificio de paz, si ofrece animal del ganado vacuno, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto delante de Adonai. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la entrada de la tienda de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón arrojarán la sangre contra los lados del altar y del sacrificio de la ofrenda de paz como ofrenda vegetal a Adonai. Ofrecerá el sebo que cubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas y los dos riñones con el sebo que está sobre ellos. En la parte superior lomos y el lóbulo largo del hígado que quitará con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo quemarán sobre el altar encima del holocausto que está sobre la leña, sobre el fuego. Es una ofrenda vegetal de olor grato a Adonai. Si su ofrenda como sacrificio de paz a Adonai es un animal de rebaño, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Si ofrece un cordero para su ofrenda, lo ofrecerá delante de Adonai, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y lo degollará delante de la tienda de reunión, y los hijos de Aarón derramarán su sangre sobre los lados del altar. Entonces del sacrificio de la ofrenda de paz ofrecerá como ofrenda vegetal. Adonai su grosura quitará toda la grasa de la cola cortada cerca del espinazo y la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está en las entrañas y los dos riñones con la grasa que está sobre ellos, y los lomos y el lóbulo largo del hígado que quitará con los riñones. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar como ofrenda vegetal a Adonai. Si su ofrenda es un macho cabrío, entonces lo ofrecerá delante de Adonai y pondrá su mano sobre su cabeza y lo degollará delante de la tienda de reunión. Los hijos de Aarón derramarán su sangre contra los lados del altar. Entonces ofrecerá de él como ofrenda suya, como ofrenda vegetal a Adonai, el sebo que cubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los dos riñones con el sebo que está sobre ellos a la altura de los lomos y de las piernas, lóbulo largo del hígado que estirpará con los riñones, y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda vegetal de olor agradable. Toda grasa es de Adonai. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, en todas vuestras habitaciones, que no comeréis sebo ni sangre. Capítulo 4. Dice de la siguiente manera. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguno peca sin querer en alguno de los mandamientos de Adonai sobre cosas que no se deben hacer y hace cualquiera de ellas, si el sacerdote ungido peca trayendo así culpa al pueblo, entonces ofrecerá por el pecado que ha cometido un novillo de vacada sin defecto como ofrenda por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la tienda de reunión delante de Adonai y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante de Adonai. Y el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará parte de la sangre 7 veces delante de Adonai, delante del velo del santuario. Y el sacerdote pondrá un poco de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático delante de Adonai, que está en el tabernáculo de reunión, y todo el resto de la sangre del novillo derramará al pie del altar del holocausto que está en la entrada de la tienda de reunión. Y del novillo de la ofrenda por el pecado quitará toda la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está sobre las entrañas, y los dos riñones con la grasa que está sobre ellos, a la altura de los lomos y de las piernas, lóbulo largo del hígado que quitará con los riñones, así como estos se toman del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto, pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza y sus patas, sus entrañas y su estiércol. Todo el resto del novillo lo llevará fuera del campamento a un lugar limpio al montón de cenizas, y lo quemará sobre el fuego de leña, sobre el montón de cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel peca sin querer y la cosa queda oculta a los ojos de la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que según los mandamientos de Adonai no se deben hacer y se dan cuenta de su culpa, cuando conozca el pecado que han cometido, la asamblea ofrecerá un novillo de la manada como ofrenda por el pecado y lo llevará delante de la tienda de reunión.
Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante de Adonai, y el novillo será degollado delante de Adonai. Y entonces el sacerdote ungido traerá un poco de la sangre del novillo a la tienda de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante de Adonai, delante del velo, y pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar que está en el tabernáculo de reunión delante de Adonai, y el resto de la sangre derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión, y le quitará toda su grasa y la quemará sobre el altar. Así hará con el toro, como hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. Así hará con este, y el sacerdote hará expiación por ellos, y serán perdonados. Y sacará el toro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer toro, es la ofrenda por el pecado para la asamblea. Cuando un líder peca haciendo sin querer alguna de las cosas que según los mandamientos de Adonai suelo y no se deben hacer, y se da cuenta de su culpa, o se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde degollan el holocausto delante de Adonai. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará toda su grasa sobre el altar, como la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Si alguno del pueblo peca sin querer haciendo alguna de las cosas que según los mandamientos del Señor no se deben hacer, y se da cuenta de su culpa, o se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá por su ofrenda una cabra, una hembra sin defecto por el pecado que ha cometido, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y degollará la ofrenda por el pecado en el lugar del holocausto. El sacerdote tomará un poco de su sangre con su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de su sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grasa como se quita la grasa de las ofrendas de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar en olor agradable a Adonai, y el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Si trae un cordero como ofrenda por el pecado, traerá una hembra sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degolla el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de su sangre al pie del altar. Quitará toda su grasa como se quita la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar encima de las ofrendas alimentarias de Adonai. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Capítulo 5. Si alguno peca al oír un conjuro público para declarar y siendo testigo, ya sea que haya visto o llegado a conocer el asunto, pero no habla, llevará su iniquidad. O si alguno toca algo inmundo, ya sea un cadáver de un animal salvaje inmundo, o un cadáver de ganado inmundo, o un cadáver de un enjambre inmundo, y se le oculta y se ha vuelto inmundo y se da cuenta de su culpa, o si toca inmundicia humana, cualquiera que sea la clase de inmundicia con la que uno se vuelve inmundo y le es ocultada, cuando llega a conocerla y se da cuenta de su culpa, o si alguno pronuncia con sus labios un juramento imprudente de hacer el mal o de hacer el bien, cualquier clase de juramento imprudente que la gente hace y le es oculto, cuando llega a saberlo y se da cuenta de su culpa en cualquiera de estos, cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos y confiesa el pecado que ha cometido, traerá a Adonai en compensación por el pecado que ha cometido una hembra de rebaño, una cordera o una cabra por ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por él, por su pecado. Pero si no puede comprar un cordero, traerá a Adonai en compensación por el pecado que ha cometido 2 tórtolas o 2 palominos, uno para ofrenda por el pecado y el otro para holocausto. Lo llevará el sacerdote, quien ofrecerá primero el de la ofrenda por el pecado, le arrancará la cabeza del cuello, pero no la cortará del todo. Rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en el costado del altar, mientras que el resto de la sangre se escurrirá al pie del altar. Altar es una ofrenda por el pecado, luego ofrecerá el segundo en holocausto, según la regla, y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Pero si no puede comprar 2 tórtolas o 2 palominos,
traerá como ofrenda por el pecado cometido una décima parte de un efa de flor de harina. Como ofrenda por el pecado no le pondrá aceite ni incienso, porque es una ofrenda por el pecado, y lo traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará un puñado de él como porción conmemorativa y lo quemará sobre el altar, sobre las ofrendas alimenticias de Adonai. Es una ofrenda por el pecado, así es, el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que haya cometido en cualquiera de estas cosas, y será perdonado, y el resto será para el sacerdote como la ofrenda de cereal. Adonai habló a Moisés diciendo: si alguno comete falta de fe y peca sin creer en alguna de las cosas santas de Adonai, traerá Adonai como compensación un carnero sin defecto del rebaño, valorado en ciclo de plata conforme al ciclo del santuario como ofrenda por la culpa. También restituirá lo malo que haya hecho en el lugar santo. Le añadirá un quinto y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y será perdonado. Si alguno peca haciendo alguna de las cosas que según los mandamientos del Señor no se deben hacer, sin saberlo, y luego se da cuenta de su culpa, llevará su iniquidad, llevará al sacerdote un carnero sin defecto de rebaño o su equivalente como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él, por el error que cometió sin querer, y será perdonado. Es una ofrenda por la culpa, ciertamente ha incurrido en culpa ante el Señor. Adonai habla a Moisés diciendo: si alguno peca y comete prevaricación contra Adonai, engañando a su prójimo en materia de depósito o garantía, o mediante robo, o si ha oprimido a su prójimo, o ha encontrado algo perdido y ha mentido sobre ellos jurando en falso, en cualquiera de todas las cosas que los hombres hacen, y por ello pecan, si ha pecado y se ha dado cuenta de su culpa, y restaurará lo que tomó con robo, lo que obtuvo con opresión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que encontró, o cualquier cosa sobre la cual haya jurado en falso, lo restituirá íntegramente, y le añadirá un quinto y se lo dará a aquel a quien pertenece. El día se da cuenta de su culpa, y traerá al sacerdote en compensación a Adonai un carnero de rebaño sin defecto, su equivalente de ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él delante de Adonai, y le será perdonado cualquier cosa que uno haga y por ello se vuelva culpable. Hasta aquí en mi parte, que el Eterno les bendiga.